Bueno, un saludo para las chicas del taller de poesía del Moyano. Me hubiese gustado hacerlo personalmente, saludarlas a una por una, verles las caras. Me imagino qué poesía puede hacer cada una de acuerdo a la alegría de la mirada o de la sonrisa. Así que bueno, ya que es un saludo verbal, no me queda más remedio que se imaginen cómo puedo ser yo y no llegar a decepcionarlas si llegan a verme realmente, si no tengo nada de lo que se espera que pueda tener un hombre que escribe poesía. Así que bueno, sigan trabajando, están en muy buenas manos. Lo conozco a Daniel, así que es un lujo realmente para ustedes, aprovéchenlo, pero también para él es una riqueza, es un tesoro que tiene en sus manos al tratarlas a ustedes, que seguro que son una fuente de riqueza y de aprendizaje para él y de poesía en sí mismo. Yo soy Alonso Barros Peña. Alonso, wow, qué saludo, qué lindo. Si las chicas del taller de poesía te quisieran conocer, si vos les tuvieras que contar algo de vos, si tuvieras que presentar, ¿qué les contarías? Les diría que me encanta que ellas estén haciendo poesía, porque yo desde que nací, desde los 3 años que no tengo, mis únicos recuerdos son la poesía. Así que si algo quiero contar que realmente les pueda llegar a interesar a ustedes es que estoy metido en el tema de la poesía o del arte desde que tengo 3 años y que sigo muchos años después también en la poesía, que sigo ahora en la poesía. Me llamó algo la atención de este saludo que vos dabas al principio y muchas veces trabajamos sobre eso. ¿Cómo te imaginas a las chicas del taller? ¿Cómo te imaginas a una de las chicas que puede estar en el Moyano? Me las imagino muy serias, responsables, cuidadosas, concentradas, atentas a detalles que a la mayoría de las personas se les pasa por alto y que ellas, sin embargo, los contabilizan, agudas, libres además, en el sentido de que no están condicionadas por ningún estereotipo ni ningún miedo, sino que aceptan una realidad. Esa es lo que me imagino que me encontraría si las tratara personalmente, que esas serían las condiciones, las actitudes de ellas, tanto sentimentales como intelectuales. La otra parte, ellas no te están viendo, entonces, ¿cómo les contarías a ellas que sos vos? ¿Cómo soy yo físicamente? O esta misma descripción que dabas recién de ellas, pero en relación con vos. Bueno, si hay algo que ignoro es cómo soy yo físicamente. Los reflejos siempre son por lo que me dice la gente de cómo soy, pero yo de ninguna manera me identifico con esa posibilidad de ser lo que... Me ignoro totalmente, no sé cómo soy, no podría describirme. Siempre un lugar que está como posible es el espejo, y muchas veces trabajamos en el taller sobre el tema del espejo. Entonces, eso que te dice el espejo, ¿cómo lo encontrás? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo contarías? Y yo cuando me veo el espejo me digo que no soy el que yo creo. De ninguna manera el espejo me refleja. Lo que veo en el espejo es otra persona. Yo de ninguna manera la persona que se mueve actúa de acuerdo a la cara o al personaje que posiblemente sea. Es como si fuera un actor, pongamos que está vestido de payaso o está vestido de frac. Y adentro lo que hay es, pongamos el caso, un comerciante o un vendedor de entradas en un teatro. Y sin embargo la cara que tengo es la de payaso o la de vestido de frac. Esa doble sensación tengo de mi imagen física, ¿no? En relación con esto de cómo te imaginás lo que escriben, hace poquito hicimos una publicación para un recital para recibir la primavera y le hicimos un homenaje a Marisa Wagner. Y en una parte de este texto de Marisa Wagner, Marisa habla de los momentos de lucidez.
cómo se imagina ella, cómo ve, habla de la lucidez. Entonces esto, ¿cómo te imaginás vos que es la lucidez? ¿Qué pasa con esto de la lucidez entre comillas, en lo normal y entre comillas en la locura? Bueno, la lucidez, para mí entre la lucidez normal y la lucidez de la locura, no tenemos ninguna posibilidad de si la que consideramos loca es la única lúcida y la que consideramos lúcida es la única incoherente y desprovista de toda racionalidad. Así que no, yo considero que la lucidez verdadera, la que yo admiro, a la que yo aspiro, es una sola, y es aceptar la realidad como esté. Aceptar esa realidad que se da cotidianamente, que no la podemos evitar, que es consecuencia de acciones anteriores, que es consecuencia de que sean las 12 del mediodía y no las 12 de la noche, de que estemos en invierno y no estemos en verano. Para mí esa es la única lucidez, aceptar esa realidad, no tratar de vivir en otro clima ni en otra atmósfera, aceptar su propio cuerpo, aceptar la propia circunstancia. Eso es para mí ya una lucidez absoluta. Considero que prácticamente todo el mundo no vive lúcido, vive pensando en el mañana, pensando en el futuro, o pensando en el personaje, lo cual es un idealismo y una absoluta falta de lucidez total. Es vivir en la fantasía, vivir en la utopía, vivir en el mañana, vivir en el pasado y no vivir en el presente. Vivir en el presente es lucidez. Vos sabés que tocaste recién en este ratito otro de los temas por los que muchas veces nos preguntamos, esto de las marcas de tiempo, cuando estamos a veces en un lugar que pareciera que es un lugar en donde se pierden todas las marcas de espacio, no tanto espacio, pero sí de tiempo, qué día es, bueno, la estación, como vos decías, se ve por el clima, pero qué día es, ¿eso te parece que sirve, que ayuda para algo, que no ayuda? Creo que lo que más ayuda es una mirada despojada de a prioris, despojada de cosas anteriores, de prejuicios, de ideales, de ideologías, de convencionalismo, de tradiciones, de cultura, porque todo eso responde nada más que a una circunstancia, es un contexto. Entonces ese contexto es inviolable, ese contexto no lo modifica nadie, porque es la suma de los hechos anteriores, es como una levadura que ha ido creciendo y nadie puede parar en qué medida se leudó el pan y ya está maduro para el horno. La etapa anterior de la levadura cruda no es posible volver. Entonces me parece que todo debe estar dirigido a aceptar la realidad y a despojarse de las ataduras sociales que nos están dando modos de conducta, etiquetas, modos de vestir, que llegan a obsesionar a la sociedad contemporánea y que son completamente circunstanciales y desprovistos de toda significación. Estaba pensando, y esto lo estamos charlando en un café, en una esquina de Buenos Aires, empezando noviembre de 2012, ¿cómo se hace en este tiempo, en este presente, como para hacer esto que vos decís? ¿Cómo se hace para despojarse de todo esto que la vida, lo cotidiano te manda, te tira encima? Para mí es muy fácil volver a uno mismo, centrarse en el yo, ver cuáles son las necesidades, qué es lo que está pidiendo, qué es lo que yo necesito para seguir construyendo lo que yo estoy construyendo, de qué manera satisfago mis apetitos, mis deseos, mi voluntad, mis necesidades, mis gustos, los pasos que estoy dando, en qué medida puedo continuar enriqueciéndolas, pero enriqueciendo a esa persona que busca. Vos sabés que cada palabra tuya abre otra puerta y está lindo eso, porque recién hablabas de esto del yo, y justamente ayer una poeta que es compañera del taller, Ana Claudia Díaz, me mostraba un poema visual para ser visto en un espejo en donde estaba escrita, espejada la palabra ego, y cada una de las letras de la palabra ego estaba formada por la palabra yo. En esto que vos decís, entonces, ¿cómo se hace? O sea, esta cosa de mirarse y ser, si se quiere, el centro del mundo y al mismo tiempo poder convivir con los demás. Bueno, también una respuesta facilísima. Para que el yo
pueda favorecer a los demás, tiene algo que dar. Para algo que dar hay que poseer, entonces hay que enriquecerse uno y ahí recién en ese momento empieza uno a poder dar lo que le sobra o lo que rebalsa o lo que supera el contenido de uno, el físico. O sea que nadie puede dar lo que no tiene. En consecuencia, primero hay que acumular esa vida interior, hay que acumular actitudes, hay que acumular disciplinas, métodos, hay que acumular acciones, gestos. Los gestos no son espontáneos, es como un bailarín. Todo lo que hacemos y decimos tiene que haber sido previamente trabajado, elaborado, decidido, construido. Entonces, el que quiere dar primero tiene que ser, si no, no puede dar nada. ¿Qué puede dar si antes no se construyó? Ese es el ser que hay que cuidar, ese es el yo que de alguna manera, empleemos la palabra, el yo egoísta es un yo positivo. Nadie que no sea egoísta y respete su propio yo se va a abandonar y no lo va a construir, no lo va a cuidar, no lo va a enriquecer. Para enriquecerlo se tiene que concentrar. Si se tiene que concentrar, no es dispersarse, sino justamente juntar todo lo que él tiene para poder después, primero para hacerlo crecer adentro y después para hacerlo progresar y después para darlo en todo caso. De vuelta, otra palabra que aparece y que me gusta y la tomo. Ayer, terminado el programa de Radio de Apoa, Luna Enlosada, nos cruzamos con un matrimonio, con su hija, que venían de Venezuela. La mujer de este matrimonio nos contó que es bailarina. Usaste recién la palabra bailarín. Pensaba, ¿qué similitud o qué conexión ves entre el baile y la poesía? Bueno, en realidad la poesía para mí, en relación con el baile, podríamos decir que todo poema es una coreografía, pero en realidad la poesía no solo estaría en el baile, sino que estaría en cualquier cosa. La poesía no tiene el ámbito nada más que de la palabra, porque en realidad el ámbito de la poesía es el ámbito del hacer, el ámbito de los actos. La palabra poesía no quiere decir lírica, no quiere decir nada relativo a la literatura. La palabra poesía, del griego poiesis, quiere decir hacer, realizar. Entonces todo acto es un poema. Una sandalia es un poema, una espada es un poema, un anillo es un poema, un saludo es un poema, porque poesía es hacer, poiesis es hacer. Por eso Borges, muy pícaramente diremos, le puso a un libro El Hacedor, que es el poeta en realidad lo que puso. Poiesis en griego es hacer. Sigo en esto de estar pensando con vos alrededor de esto. ¿En qué se parece, en qué se diferencia lo que es la poesía de la poesía visual? La poesía visual es un ámbito que, como cualquier otro, enriquecido por los elementos de lo visual. Mientras que la poesía visual se la ve, la poesía, diremos, sonora, sería una poesía ágrafa, pero no la podemos hacer porque tenemos que hacer el gráfico, o sea que también se convierte en escritura para poderla después decir como verbalizarla. En consecuencia hay una confusión un poco bizantina, demasiado abigarrada para discutirla, que es lo de visual y lo de sonoro o verbal. Pero también entonces, si abandonamos el ámbito de lo sonoro y lo verbal, que vemos que son los ámbitos de la escritura, del texto propiamente dicho, tendríamos que incorporar el ámbito de lo visual, porque también todo lo que se escribe, todo lo que se dice, suele ser en general referente a actos, a gestos o a cosas. Entonces el nombrar una cosa es hacer poesía. Si yo nombro la palabra orquídea, ¿hago poesía? Y si yo la muestro a la orquídea, ¿cesó la poesía? Entonces, ahora, porque yo la mostré, ¿hice poesía? ¿Qué pasa entre ese espacio, entre mostrarla
orquídea, escribir la palabra orquídea. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo escribo la palabra orquídea, si la escribo en fucsia, voy a tener una orquídea, pero si yo la palabra orquídea la escribo en amarillo o en negro, tengo otra orquídea. Si la escribo con letras largas, voy a tener una orquídea como que en filamentos, y si la hago bien achatada, tengo una orquídea como con pétalos. Entonces, indudablemente, todo esto que lo hago verbalmente para que me entiendan, lo puedo hacer también con dibujos. Y sigo en el ámbito de la poesía. Alonso Barros Peña, y una curiosidad, ¿cómo nace en vos un poema visual? El poema visual para mí es la estructura del pensamiento, o sea, es la forma. Una cosa es la palabra, pero cada palabra tiene su forma. Por ejemplo, la palabra sangre, ¿de qué color la hacemos? Roja. Pero si yo la pongo verde, de golpe estamos pensando más en savia. Y si yo la pongo gris, estamos pensando como en una sangre agotadora, una sangre que ha perdido su fuerza, que se ha debilitado, que se ha quemado, se ha hecho ceniza, porque asociamos la idea de color ya y de ceniza. O sea que en realidad las reminiscencias que pueden surgir en el individuo a través de la imagen van a ser siempre personales, porque van a depender de su carga simbólica, la del tipo, la del lector. En cambio, en el que la construye, ya va a tratar de que los elementos visuales que aparecen sean un poco más estructurados visualmente y obedezcan al código, a los códigos que están en uso, porque si los códigos visuales no son interpretados por el lector, permanecen ocultos, como de una palabra que no conocemos el sentido. Entonces es el mismo problema. En una forma así académica, superficial, podemos discutir y hablar de visualismo, de color, de forma, de poesía, pero en realidad lo único que hay es la poesía.